80 litros por metro cuadrado. Esa es la precipitación que ha caído en esta zona en los últimos 12 meses. Se trata de una lluvia insuficiente para un cultivo de olivos de secano de unos 12 o 13 años. Ante esta situación de escasas lluvias que llevamos arrastrando en los últimos años, nos hemos visto en la obligación de realizar una poda de supervivencia para que estos árboles aguanten el tiempo suficiente a que llueva. La poda de supervivencia va a consistir básicamente en reducir drásticamente la parte aérea, en dejar 3 o 4 brazos principales y en reducir el volumen de masa foliar, que es la que hace que el árbol transpire más y necesite más nutrientes y más agua para su supervivencia. Ahora lo que menos nos preocupa es la productividad de estos árboles. Lo que necesitamos es que no se sequen y que aguanten a que pase este periodo de escasas lluvias. Buenos días, amigos y amigas de las redes sociales. Nos encontramos en El Majuelo, 2 de marzo de 2024. Os mostramos cómo afrontamos una poda de supervivencia en nuestra parcela de olivos de secano. Espero que os guste. Mirad, aquí estamos en la zona interior de la copa de un olivo y aquí podemos ver, en esta zona, podemos ver los brazos principales. Tiene 4 brazos principales que le dejamos anteriormente en las podas de formación y esos brazos principales se bifurcan en 2 brazos secundarios, ¿vale? Si os dais cuenta, en cada brazo principal tenemos 2 brazos secundarios e incluso conforme va avanzando vamos dejando otros brazos terciarios que podríamos llamar. Pues ahora lo que vamos a hacer va a ser quitar estos brazos y dejar solo la estructura de los 4 brazos principales del árbol. Y al mismo tiempo vamos a reducir la altura de la copa para que la absorción que tiene que realizar las raíces y conducir el agua y nutrientes hasta la parte de arriba sea un trabajo menor. Disponemos de poca humedad en el suelo y por tanto tenemos que hacer que esa poca humedad que hay en el suelo se aproveche lo suficiente para que el árbol permanezca con vida hasta que llegue la lluvia. Pues bueno, empezamos con este árbol. Hemos dejado estrictamente los brazos principales y hemos reducido sustancialmente la parte aérea para que la transpiración de su hoja y las necesidades de nutrientes y de agua se reduzcan al mínimo. Si la primavera es lluviosa, en poco más de un año estos árboles parecerán otra cosa distinta. Ahora vamos a por el siguiente, mirad la diferencia. Este es el estado actual, que sería un buen estado si las precipitaciones acompañaran, pero debido a la situación que estamos sufriendo en esta zona, no tenemos más remedio que actuar con el olivo y dejarlo de esta forma. Pues bueno, amigos y amigas de las redes sociales, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado ver cómo se actúa en las zonas muy áridas para poder mantener con vida los cultivos de secano, que cada vez cuesta más trabajo mantener y que son realmente la mayoría de superficie que tenemos en nuestras zonas rurales. Espero que llueva hasta primavera y que estos olivos se recuperen y que den una buena cosecha el año que viene. Muchas gracias a todos.
Hasta el próximo vídeo.